Buenas noches. El trabajo de control que ejerce la Corte Suprema a los funcionarios públicos es fundamental para indagar ante indicios de corrupción o enriquecimiento ilícito. La Corte Plena estudia los informes de la sección de probidad sobre el patrimonio de exfuncionarios con altos cargos en gobiernos pasados. Por otra parte, entre la Corte y el Instituto de Acceso a la Información hay diferencias respecto a la divulgación de informes en versión pública sobre casos de presunto enriquecimiento ilícito que investiga probidad. El Instituto ha decidido iniciar un proceso administrativo contra 8 magistrados de la Corte Suprema. Sobre este y otros temas hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Jueves 19 de septiembre vamos a hablar de los informes de la sección de probidad y el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Es un gusto para mí recibir en este set a Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nuestro invitado esta noche. Bienvenido, magistrado, qué gusto volver a encontrarnos. Muy buenas noches, Carlos. Siempre es un gusto estar con ustedes, acompañarles, como también de igual manera estar en compañía de los hogares de los salvadoreños que nos están sintonizando. Muchos están en su cena, muchos están ya descansando, pero bueno, compartamos algún momento algunas ideas, algunas opiniones sobre los temas de interés nacional. Debo advertir que posiblemente algunos temas, por mi condición de funcionario, por mi condición de juez, posiblemente no los pueda abordar como a veces se quisiera, pero la intención siempre estará de cara a ilustrar, ¿verdad?, y hacer el abordaje más objetivo posible de estos temas. Sin duda, magistrado, varios temas sobre la mesa, una agenda bastante nutrida sobre los aspectos institucionales y el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Veamos la nota de contexto. Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó el pasado 30 de julio a la Corte Suprema de Justicia que tenía 10 días para entregar las versiones públicas de los informes de la sección de probidad sobre los casos de enriquecimiento ilícito del 2018. Esto fue lo que inició un enfrentamiento entre estas instituciones, ya que 3 semanas después los magistrados en pleno decidieron no entregar los documentos, ya que consideran que esto viola la Constitución de la República. El argumento consiste en que las decisiones no son de carácter definitivo, ya que es una primera fase, de la cual depende que posteriormente pase a otras instancias. Inmediatamente el IAIP reaccionó calificando esta decisión de un retroceso en la lucha contra la corrupción. De igual forma se pronunciaron otras organizaciones como el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quienes en su comunicado aseguran que se está abriendo una puerta a que cualquier institución desacate las resoluciones que no comparta. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Agradecemos a Alonso Castillo esa nota que nos permite tener un contexto, una introducción a la plática que vamos a desarrollar esta hora con el magistrado Leonardo Ramírez Murcia de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, como se mencionaba en la nota y lo decía también en la bienvenida al programa, el Instituto de Acceso a la Información ha iniciado un proceso administrativo sancionatorio a 8 magistrados de la Corte Plena que decidieron no cumplir la resolución del instituto que solicitaba entregar informes en versión pública de los casos resueltos ante la Corte Plena de la sección de probidad. Se menciona que hay desacato de la Corte ante esta decisión. ¿Usted comparte o no esta afirmación? Bueno, es un poco relativo. Sí hay una decisión de Corte Plena mayoritaria en la cual después de hacer una evaluación respecto al mandato del Instituto de Acceso a la Información Pública, llegó a considerar la Corte de que no era posible cumplir lo decidido, lo ordenado por el Instituto, y en virtud de las facultades que tiene la misma Corte, como cualquier juez, de aplicar directamente la Constitución, tomó en cuenta el artículo 235 de la Constitución de la República en relación al artículo 240 del mismo cuerpo normativo, y decide la Corte no entregar, no cumplir, no acatar la decisión tomada y lo ordenado por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esto obviamente ha llevado, más que a una confrontación, ha llevado a una serie de reacciones
y reflexiones en torno a los límites que tiene o las facultades que tiene todo funcionario que va a aplicar la norma, que va a aplicar la ley, las funciones de la Corte y los límites que tiene la Corte, como también, por otra parte, las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y los límites que tiene este instituto. En medio de todo esto, obviamente, encontramos la exigencia de la entrega de determinada información, como también la obligación que tiene. Bueno, esto se enmarca en principio, en cuanto a que se pida información, se enmarca obviamente en el principio de máxima publicidad que debe ser favorecida, regulada por la Ley de Acceso a la Información Pública, pero por otra parte también las facultades que tienen los organismos y los límites que la misma ley le faculta, que le da. Hay un panorama en todo esto, de lo cual amerita en alguna medida un examen desapasionado, un examen más objetivo a partir de la ley y a partir de buscar favorecer, el principio de máxima publicidad. Magistrado Murcia, usted no votó en esta resolución que emitió la Corte, ¿cierto? En efecto, no he acompañado en estas resoluciones que Corte Plena ha ido tomando, y es porque en alguna medida no estoy plenamente convencido respecto a algún aspecto en cuanto a negarlo. Debo decir una cosa, el mandato del Instituto de Acceso a la Información Pública es genérico, es general. Entonces, es decir, le dice a la Corte, mire, entregue toda la información, el dato, etcétera, relacionados con ¿cómo se llama?, las resoluciones de ciudadanos, exfuncionarios o funcionarios que a quienes se les investigó y se les declaró en general, ¿verdad?, ya sea que hayan indicios o que no hayan indicios. El problema aquí es donde particularmente sí estoy y comparto en alguna medida la posición de la Honorable Corte, en el sentido de que hay una obligación constitucional, hay un mandato constitucional respecto a que todos los datos, toda la información recogida durante el trámite del expediente de investigación de los funcionarios, esos datos, dice la Constitución, artículo 240, dice la Constitución, debe mantenerse en reserva. Sí. Entonces, hay un mandato muy claro, deben mantenerse en reserva. ¿Dónde es que este servidor se distancia? Se distancia, es que a mi parecer, una vez tomada la decisión, y de hecho la misma Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 19, creo que literal D por ahí, pero en este artículo señala que son reservadas la información cuando cuando se encuentra en la etapa de deliberación. ¿Qué es la deliberación? Es cuando, después de recoger toda la información, se sustancia el expediente, se recoge toda la información, la parte investigada tiene la oportunidad de explicar una serie de hallazgos que puedan darse, y después de todo eso llega a Corte Plena delibera, es decir, discute sobre si existe o no, si determinada información, esto, lo otro, etcétera. Hay una cantidad de opiniones y llega a una conclusión. Esa conclusión, es decir, respetemos la información que revela esa intimidad financiera de cada quien. Eso, a mi parecer, debe respetarse, sí, y no debe revelarse. A mi parecer, y es donde radica un poco digamos, el punto distinto, la visión que tengo respecto a este aspecto, es que es posible, la Ley de Acceso a la Información Pública me permite extender una versión pública. ¿Qué es esto? Esto es la resolución, sí, es decir, lo que yo resolví, y como he dicho en otras ocasiones, la ciudadanía tiene derecho a saber por qué yo resolví eso. Pero no estoy obligado a darle
todos los datos financieros, las cuentas, etcétera, pero al menos darle una explicación y decirle, mire, la persona no tiene indicios de enriquecimiento ilícito por esto. Un breve razonamiento que en alguna medida explique por qué yo tomé esa decisión. Contrariamente, tiene indicios de enriquecimiento, sí. Ok, darle una breve explicación, aunque sea breve, pero que se llegue a entender, ¿verdad?, el sentido, por qué se decide de una manera. Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, pero le consulto, dada la explicación que ya nos ofrece, magistrado, pero ¿por qué la mayoría de la Corte Plena no tiene ese criterio que usted me acaba de mencionar, por ejemplo? Y también trae otra pregunta derivada. ¿Acaso la Corte no puede brindar versiones públicas de estos informes? ¿Y por qué el Pleno o la mayoría del Pleno no coincide con esta lógica que el Instituto de Acceso a la Información respalda en su resolución? Yo creo que de alguna medida tal vez se deba, ¿verdad? Yo estoy tratando de hacer un enfoque objetivo. Posiblemente se deba, cada magistrado que votó reservando tiene sus propios argumentos, obviamente, y que llegan a un consenso. Pero estimo que uno de los elementos que incide bastante en esto es que la resolución del instituto es global. Es decir, le dice, entregue la información que tiene sobre, ¿ya? Entonces me está diciendo que entregue datos que son, como dijera, que revelan la radiografía financiera de una persona, que implica evidenciar dónde tiene sus bienes, es decir, es bastante amplio. Yo creo que a lo mejor si el instituto hubiese medido esa parte, hubiese hecho una integración, una interpretación del artículo 240, ¿verdad?, posiblemente tendría alguna respuesta distinta. Pero igual yo creo que el instituto, esta es una apreciación particular, creo que obviamente el instituto tiene todas las facultades de hacer sus interpretaciones y hacer las resoluciones que estime conveniente. Tengo que hacer la pausa, magistrado, pero al regresar me gustaría que ampliemos estas ideas y también otros elementos, porque tenemos declaraciones de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública que estuvieron con nosotros hace 2-3 semanas y nos dieron su apreciación sobre esto, y me gustaría tener su reacción ante sus comentarios. Eso tras la pausa. Volvemos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este espacio de debate, 8 en punto, jueves 19 de septiembre, platicando con el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos sobre esta situación que se ha generado, estas diferencias que se han marcado entre la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública ante la demanda de ciudadanos de versiones públicas de los informes de la sección de probidad, sobre todo en casos resueltos por la Corte Plena. Para eso le pido a producción nos pone en pantalla declaraciones que brindaron comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública que estuvieron con nosotros en este set hace algunas semanas y nos dieron su posicionamiento sobre ello. Escuchemos. Cuando la Corte, dentro de sus argumentos en esta resolución que nos notificaron, en efecto cita el 240 de la Constitución, inciso tercero, que menciona que la Corte tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo. Pero habla precisamente de la declaración patrimonial. Lo que el ciudadano o los ciudadanos están solicitando son los informes de la declaración, no de la declaración en sí. Lo que el ciudadano pedía, en este caso los ciudadanos Jaime López y Sonia Batis, lo que pedían era versiones públicas de los informes elaborados por la sección de probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito que han sido de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no le está pidiendo que me entregue los procesos en marcha, sino aquellos casos en los que la sección de probidad pasa a la Corte Plena, los analiza y emite una sentencia, un veredicto, que puede ir en dos vías: o que se archive porque no encontró indicios, o pasa a un tribunal superior. Claro.
Es decir, no estamos diciendo que se entregue lo que ya está en proceso, sino lo que ya se concluyó. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones de comisionados del Instituto de Acceso a la Información. Magistrado, el aspecto aquí que entra en debate, porque ellos en entrevista también nos mencionaban que en 2015 se ordenó entregar información y que se brindó información sobre casos de expresidentes particularmente. Entonces la pregunta derivada es, ¿por qué ahora ya no? Es una excelente pregunta y cualquier persona tendría y tiene la razón de cuestionarse por qué en el pasado, por qué en determinados años se manejó esto y ahora por qué no. Si hacemos un poco de memoria, los años 2015, 2016, este servidor protestó públicamente por los abusos que se hicieron respecto a la difusión. Es más, Corte Plena no había conocido nada y muchos medios escritos difundían la radiografía económica de mucha gente que estaba siendo investigada y siempre se les dijo a quienes, tal cual, yo no sé quién hacía esto, pero abusaba realmente del privilegio de tener acceso a información en probidad y difundían información y siempre se les dijo, no hagan eso. Tenemos la obligación de mantener en reserva esa información. Mucha de esa información no resultaba congruente ni exacta con lo que Corte Plena conocía. O sea que se filtraba la información, claro, de la dirección de la sección de probidad en aquella época. Claro. Ay, ya. ¿Y qué acciones se tomaron en ese momento? ¿O hacia quién era la investigación? Simplemente se ignoraron los casos. Se ignoraron. Es más, y lo voy a decir, que tiene que ver con el tema del rompimiento, del no acatamiento de revelar información. Sí. O el hecho de revelar información reservada. La Constitución dice de que se deberá mantenerse en reserva. No dice la Constitución, es decir, el concepto es genérico de la Constitución. ¿Qué pasa? Revelar información reservada o protegida, ¿cuál es la consecuencia? Leamos el artículo 223 del Código Penal. Delito. ¿Cuál es el delito? Revelación de información protegida. Entonces, estamos en un conflicto realmente de la cual, si nosotros logramos integrar el derecho, integramos la ley, pero además, integrando el derecho, buscamos una salida, buscamos un mecanismo que en alguna medida también nos permita dos cosas. Uno, mostrarlos transparentes. Y segundo, favorecer, en la medida de las posibilidades, favorecer digamos, ese principio de máxima publicidad. Principio de máxima publicidad no es una selva. No es que hagamos lo que queremos, sino que dentro de los márgenes de la ley podemos perfectamente, a mi manera de ver, tener acceso a alguna información que me permita a mí también, claro, revelar que estoy actuando con transparencia. Ese es el punto. Tenemos una serie de valladares, repito, el Código Penal me castiga a mí si yo revelo información. La Constitución de la República me dice, guarde esa información, no la puede revelar. ¿Quién es la única instancia que tiene acceso a esa información fuera de la Corte? La Fiscalía. Una vez se ha resuelto, sí, se le informa a la Fiscalía y la Fiscalía, para los fines constitucionales que tiene, ella manda a pedir copias certificadas de los expedientes y sabemos que la Fiscalía no lo va a querer más que para otra cosa, perseguir delitos o crímenes relacionados con lavado, con crímenes de corrupción, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad. Yo creo que si ambas instituciones, en el fondo, lo que hay en ambas instituciones es el celo de cumplir la Constitución, el celo, están empoderadas del mandato que tienen por ley y están, sí, haciendo cada quien lo suyo. Al margen de ello,
Yo creo que es importante releer la Constitución, releer el Código Penal, releer la Ley de Acceso a la Información y buscar los puntos que nos permitan favorecer transparencia y acceso a información dentro de las posibilidades que nos permite de la ley. Quiero hacer la transición a otro de los temas, siempre vinculado a las declaraciones de probidad, pero uno de los casos que se conoció recientemente de la declaración patrimonial y la resolución que tomó la Corte Plena es la del expresidente Salvador Sánchez Serén, pero era en el caso cuando él era vicepresidente, periodo 2009-2014. Cuando en ese caso, en ese periodo en concreto, la Corte Plena exonera de indicios de enriquecimiento ilícito al expresidente Salvador Sánchez Serén. ¿Cuáles fueron los criterios para tomar esa decisión, magistrado? Básicamente, como dijera, el resultado que arroja la investigación de su patrimonio, tanto de él, de su señora y de sus hijos, o una hija, mal no recuerdo, ¿ya? Es decir, de su grupo familiar. Grupo familiar. Eso dice la Constitución, se investigó su grupo familiar y los resultados que arrojan no son significativos como para poder sostener que hayan indicios de enriquecimiento. Cuando me dicen no son significativos, ¿a qué se refiere? Para ser más explícito. Me refiero al hecho de que al final, no obstante que apareció con una determinada suma, no me recuerdo, pero está dentro de ciertos márgenes irrelevantes, una suma no justificada. Ajá. Pero por otra parte, de lo cual podría tenerse o entenderse como dijera indicio, si es que por otro lado no hubiese demostrado ingresos legales, legítimos, que haya obtenido a partir de sus actividades, como dijera, su empleo, etcétera. Entonces, esos ingresos probados con respecto a un monto, no me recuerdo de 60 o 70 mil dólares por ahí, ya, al cruzarlo, resulta que sus ingresos legalmente establecidos, legítimos, cubren ese monto que no lo pudo justificar. ¿Cómo así? Eso último, perdón, no lo entiendo. ¿Cómo es eso que un monto que no pudo justificar, pero cuando se hace el contraste con los ingresos, cuadra? Resulta, no me queda clara esa idea. exactamente, ese es el punto. En todos los investigados, porque no es un caso con él, sino que en todos los investigados, ¿verdad? Que se hace una operación lógica para poder determinar si hay indicios o no hay indicios. No siempre los investigados, no siempre. Creo que de la experiencia que yo tengo, solamente una persona habría logrado, de lo cual Corte Plena no lo ha conocido, pero no menciono el nombre y todo eso, pero sí, habría logrado, haciendo ese cruce, nada más que le sobraran $1,000, por ejemplo. Es casi un trabajo bastante exacto, bastante prudente en sus gastos, etcétera. Entonces, esto se aplica a todos los funcionarios. Suponiendo, voy a poner el ejemplo para que lo entendamos un poquito a cabalidad, sí. Suponiendo que el investigado arroja $450,000 de un monto no justificado. No justificado es aquello que no pudo explicar ni los bancos no nos dieron información, ¿ya? No tenemos datos sobre esto. Los bancos no siempre nos colaboran sí, a fondo. Entonces, sí, eso se va sumando y se hace un monto determinado. Pero resulta que este funcionario demuestra que ha tenido ingresos durante ese periodo que anda por los $430,000. Hay un déficit de 20,000, menos 20,000 aproximadamente en este ejemplo. Legítimos, aparte de todo lo demás, sí, sí, ingresos legítimos, probados, Corte de Cuentas, Ministerio de Hacienda nos dice estos son los ingresos, etcétera. Y eso entonces, ¿qué hago? Lo cruzo. Sí. ¿Ya? Y al cruzarlo,
ese monto no justificado lo explicaría a partir de que sí tenía fondos para poderlo gastar. Okay. Me sobran, decía 20 o 20 mil dólares. Ajá. ¿Qué dice la Constitución? Dice que se entenderá, se presumirá enriquecimiento ilícito cuando la diferencia de lo que haya ingresado con lo que se le encuentre sea sustancialmente relevante. Cuando es sustancialmente relevante, es un criterio de decisión de la Corte. Sí, eso es un asunto de criterio, pero tampoco es arbitrario. Okay. Porque, por ejemplo, 30,000 yo lo distribuyo, y eso es una operación también contable que hacen nuestros técnicos. Si son 30,000 y estoy investigando un periodo de 6 años, hago una distribución y entonces mensualmente resulta ya un monto que puedan dar, un monto determinado. Entonces dice uno, esto es en alguna parte de sus finanzas debe estar, pero no es relevante para poderlo condenar. Ok, tengo que hacer la pausa, magistrado, sí, pero al regresar seguimos ampliando. Está interesante la discusión, pero me gustaría que ampliáramos un poco más este caso y otros temas que están en la agenda de la Corte Suprema de Justicia. Solo tomamos un par de minutos y regresamos en este espacio de debate. Volvemos. Seguimos platicando sobre el tema de la sección de probidad y el trabajo de la Corte Suprema de Justicia con el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, nuestro invitado esta noche en 8 en punto. Traíamos en secuencia del bloque anterior el caso de la reciente resolución que tomó Corte Plena de exonerar de indicios de enriquecimiento ilícito al expresidente Salvador Sánchez Serén en su etapa de vicepresidente 2009-2014. Hay un aspecto sobre este caso y luego movemos a otras áreas que me gustaría consultarle, magistrado, pero en este proceso de investigación, particularmente en esa etapa, en ese momento que ejerció como vicepresidente Salvador Sánchez Serén, surgió en la información que se presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el tema de los sobresueldos. Es decir, aparecía información que daba pauta de que se recibían sobresueldos o que esta persona recibió sobresueldos. No apareció esa información tampoco, y no quiere decir que no se haya hecho la indagación. Es un tema que se observa por dos vías, mejor dicho, se indaga por dos vías. Uno, el Ministerio de Hacienda. Sí. El Ministerio de Hacienda, uno pide la información general y global de los ingresos de un funcionario. Sí. Entonces, cuando la información que nos da Hacienda, ahí viene todo. Sí. Y en ese sentido, cuando empieza uno, en la sección, a ir verificando, comparándola con la información bancaria, etcétera, y va cruzando datos, porque es un trabajo bastante complicado. Debo decirle que estamos en un esfuerzo como modernizamos con un software más muy bueno, que nos permita automáticamente el sistema comparar datos y datos, pero manualmente se hacen los esfuerzos, porque metemos datos, pero también el sistema a través de Excel tenemos un programa que permite automáticamente también que nos tire datos, ¿verdad?, relevantes dentro de la información que se va dando. Sí. Pero Hacienda es clave en este punto. Sí. De igual manera, se pide información bancaria de las cuentas de estos funcionarios. Esas cuentas, todos los ingresos que van reportando estas cuentas también entran a comparación, ¿ya? Y todas deben de tener una explicación. Y por último, también se indaga, más hoy que ha estado un poco, digamos, en boga, digamos, el tema de los sobresueldos, también se hacen peticiones a Casa Presidencial para que indaguen, para que nos informen sobre el manejo de estas cuentas. Y de lo que ha pedido ustedes o han solicitado a las instituciones públicas, a CAPRES, digamos, en este caso usted me menciona que no aparece, pero por investigaciones periodísticas y lo que se ha publicado y en los casos que ustedes llevan, sí ha surgido el tema de los sobresueldos. Sí pueden constatar en casos concretos que exfuncionarios recibieron sobresueldos de una partida o de unos gastos que no eran parte como de su salario nominal, particularmente, magistrado. Debo comentarles que sobre este tema, sobre sueldos,
uno de los casos, bueno, hay dos casos, pero uno tuvo como peso fundamental la existencia de sobresueldos. ¿Cuál fue ese caso? Déjeme ver, si mal no recuerdo, fue el de un exministro de Seguridad, ¿ya? Creo que el señor Figueroa. Sí. Hay bueno, no solamente se detecta información, sino que además él mismo en la justificación, por eso les digo, uno tiene los montos y en probidad los auditores van colocando este dinero, ¿verdad?, a manera de justificarse y explicarse, pero cuando aparecen los montos que no se explican, el investigado tiene tiempo para tiene la oportunidad de explicarlo. Claro. Y en una de estas, la explicación o la justificación que dio fue que tuvo ingresos de casa presidencial. Ahí entonces generó una alarma y empezó la sección y empezó la Comisión de Ética y Probidad a ahondar un poquito más en el tema. Entonces, lo que quiero decir es de que ya hay un precedente respecto a que Corte Plena declaró indicios precisamente por haber tenido ingresos sustanciales provenientes de en concepto de sobresueldos. Hay otro aspecto, magistrado, quiero aprovechar porque nos va a servir también para ampliar un poco esta discusión y pedir la producción nos pone en pantalla un full sobre declaraciones que ha brindado Óscar Ortiz recientemente, porque es uno de los casos que en este momento está en deliberación en la Corte Suprema de Justicia y eso nos permite tener una amplitud de algunos aspectos. Aquí mencionan, es de la prensa gráfica, Óscar Ortiz: confío en la profesionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Como funcionarios de la República estamos obligados a garantizar nuestras declaraciones tal como debe ser. Este servidor siempre lo ha hecho en el transcurso de todas mis gestiones públicas. Hay que dejar hacer su trabajo a la Corte Suprema. Me siento bien, no sé por qué debería sentir algún nivel de temor. Yo confío en la profesionalidad de los magistrados. Son jueces. Sé que este caso está en este momento en discusión, magistrado Murcia, pero le consulto, ¿qué aspectos se deben de observar de la información que les presenta a ustedes la sección de probidad para tomar una decisión en el caso de Óscar Ortiz? Con todo respeto, como es un caso que no lo hemos discutido, no puedo tocarlo aún, ¿verdad? Decir, está pendiente. Pero de información deliberación. sí les han entregado a ustedes, no. Todavía no les han dado información sobre ese caso. No, ¿cómo no? Eso sí. ¿Cómo no? Es decir, la sección de probidad ya concluyó el caso. Ajá. Está en la mesa de la Corte. Ya. Eso ha venido inclusive agendándose desde hace algunas semanas, varias semanas, el conocer el caso. Ahora, adelantar sobre su contenido, lo lamento, no puedo, por la misma razón que explicaba antes, respecto a que, ¿cómo se llama? No puedo revelarla. Bueno, me pueden meter preso, a mí me pueden perseguir, aplicarme el 223. Pero debo explicar que la sección de probidad, con cualquier funcionario, con cualquier investigación, realiza la investigación y elabora conforme la información recogida, bancos, Ministerio de Hacienda, registros de vehículos, registros de la propiedad, raíz e hipoteca, registros de propiedad intelectual, es decir, envía por todos lados recogiendo información del investigado. Con toda esa información se sienta el técnico, el auditor, y empieza a vaciar esa información, a colocarla, a meterla en el sistema, etcétera. Y concluido todo el informe, llega a una conclusión probidad. Esa conclusión, por lo general, decía, salvo un caso, lo cual no hemos conocido todavía, no puedo ahondar, pero por lo general hay montos determinados que no aparecen explicación.
Tengo que hacer la pausa, pero al regresar en el último bloque, ahora abordemos siempre el tema de trabajo de la sección de probidad, pero por ejemplo, las declaraciones de cese de funciones de funcionarios. En este caso, si hay datos que ustedes tienen de cuántos son los casos, y particularmente me interesaría que hablemos un poco también con los nuevos funcionarios. Si hay datos pendientes de declaraciones de patrimoniales de los nuevos funcionarios, pero eso al regresar. Último bloque de esta plática interesante que hemos desarrollado con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia. Un aspecto que no quiero pasar por alto, porque hemos hablado también de la sección de probidad, y es uno de los temas que siempre están en debate en agenda pública sobre el órgano judicial, particularmente magistrado, pero actualizando un poco la información o los datos que disponen de la Corte Plena y el trabajo que lleva la sección de probidad y la Comisión de Ética de la Corte Suprema de Justicia, hasta el momento ya hay un informe actualizado si los nuevos funcionarios en el gobierno ya han presentado su declaración de probidad. Digamos, podemos decir que los datos que se tienen hasta el momento sobre esto, o hay algunos casos de ministros, ministras, viceministros actualmente que no han presentado todavía su declaración patrimonial. Creo que sobre este tema y hay que formar dos bloques. Uno, los funcionarios salientes, sí, que ellos tienen la obligación de presentar la declaración de salida, y los funcionarios entrantes, quienes están ahorita ya en desarrollo, en el ejercicio de sus funciones. Entonces, si nosotros nos recordamos, originalmente o al principio se planteaba que los funcionarios entrantes, no todos habrían declarado su patrimonio. Y efectivamente así era, o así es. Buena parte de ellos declararon sus patrimonios en tiempo, y otra parte también han planteado su declaración fuera del tiempo, y además habrían otra cantidad de funcionarios entrantes que no habían entregado sus declaraciones, aunque estuviesen fuera ya del tiempo, fuera de los 60 días. El asunto es que, más bien, a esta altura, este servidor no tiene el dato actualizado, ¿verdad? Porque al día lunes, yo pedí un informe, el cual no creí que lo traía, pero no lo tengo a la mano, que es para compararlo con respecto a los que del informe que había recibido 8 días antes, y habían otros funcionarios que ya habían presentado sus declaraciones. También es importante que se tome en cuenta, en honor a la verdad, es que vamos a tener a estas alturas muchos funcionarios que no hayan presentado su declaración de patrimonio, pero muchos de ellos es porque han sido nombrados después del 1 de junio que tomó posesión el presidente y que juramentó, claro, al grueso de sus funcionarios, etcétera. Ha venido nombrando, incluso algunos han dejado el cargo, por ejemplo, y el señor presidente ha tomado la decisión de sustituirlo, etcétera. Entonces, esa es una dinámica la cual escapa al control de la oficina de la sección de probidad. Y del otro bloque, magistrado, que usted me menciona, del otro bloque, que cesaron ya, exactamente, que si tiene alguna información. Del otro bloque, debo decir que a la semana pasada, que también le hemos estado dando un poco de seguimiento, la gran mayoría ha presentado sus declaraciones de salida, y una parte de esa gran mayoría lo ha hecho en tiempo, pero otra también lo hizo a distiempo, es decir, fuera de lo que la ley le manda que haga las declaraciones. Y otra parte, asumo que a esta altura, no tengo corroborado el dato, pero entiendo que a esta altura hay, aunque mínimo, pero hay algunos que no lo han presentado aún. Independientemente lo hayan presentado o todavía no, si no lo han hecho en el tiempo que manda la ley, a ellos
deberá abrírseles el expediente sancionatorio. De igual manera, los de ya de esta generación de funcionarios, si no lo han hecho en tiempo, lo hayan presentado a distiempo o no lo hayan presentado todavía y se ha vencido su plazo, Providad está lista para poder abrir los expedientes sancionatorios. Lo que solo cierro la idea de que este punto está pendiente de ser llevado a Corte Plena, donde se presentará el informe ya definitivo de la situación que está, y entonces Corte Plena deberá de, que no lo dudo que así va a ser, ordenar, mire, ábrase los expedientes sancionatorios y procédase a aplicar las sanciones que la ley manda. Quiero aprovechar porque nos restan más o menos 2 minutos y medio, pero que producción nos pueda poner en pantalla algunos comentarios o preguntas que han llegado de nuestros amigos y amigas de la audiencia que gentilmente pues le llevan la secuencia a este programa. Elmer Ayala, el tiempo dirá qué o a quiénes la Corte está protegiendo. Ahora bien, existen funcionarios actuales que no han querido presentar su declaración patrimonial, y de eso, ¿qué se dice en la propia Corte? Pregunta Elmer, puesto que existe un mandato constitucional expreso para tales declaratorias. Bueno, Joel nos manda un saludo muy cordial. Gracias, Joel, por estar pendiente del programa. George Alas, David López Villafuerte ya presentó su declaración de probidad. Es urgente que la presente, ya que el tema del chaparral, bueno, mencionado que vivía en Ayutuxtepec, ahora en Santa Elena. Bueno, ese es el comentario del señor Alas. Oscar López, negar la información de nuestros funcionarios públicos por parte del YAIP empaña nuestra paupérrima democracia. Esos son los comentarios que han llegado. Y tenemos uno más. René, el problema es que no aplican al pueblo que origina o qué origen tiene esas cuentas bancarias. El pueblo solo queda a imaginación de resultados. Bueno, son algunos de los comentarios que han estado muy buena pregunta esta. Bueno, todos los comentarios muy buenos, felicidades. Hay interés nacional de la población respecto a este tema. Fíjense que esa pregunta es una constante en nosotros, porque no se trata solamente de que el banco nos diga tiene esta cuenta y tiene un monto determinado, sino que le pedimos el récord, todo el récord de movimiento de esas cuentas, corrientes o cualquier otra cuenta, el récord. Pero además se busca la fuente de donde es alimentada esa cuenta, ¿ya? Esas cuentas, por lo general, y esto es interesante porque por lo menos a esta altura nos facilita esto, resulta que la mayoría de nuestros salarios, por ejemplo, se depositan en las cuentas bancarias. Entonces las cuentas van registrando, los bancos van registrando de dónde aparecen, de dónde se tiene el origen de esos fondos. Sí. Eso es interesante. Y le ponemos mucho cuidado a ese tema. O sea que el amigo que plantea esta inquietud es efectivo, es correcto. ¿Por qué? Porque muchas cuentas pueden ser alimentadas con fondos irregulares, por fondos raros. Es decir, que puede, acuérdese que el lavado de dinero a través de la figura del pitufeo pueden estar alimentando una cuentecita y de ahí estarla vaciando hacia otro lado. Sí. Y si nos quedamos con la cuenta hacia los otros gastos que puedan darse, eso nos quedamos cortos y podemos hasta ser cómplices de no entrar al fondo. Magistrado, quiero darle las gracias por haberme acompañado. El tiempo se nos ha agotado, pero la invitación está hecha siempre para que nos acompañe en este set y seguir discutiendo varios temas. Nos quedó pendiente el caso de las ICIES particularmente y tener una apreciación como magistrado sobre este tema, pero nos volveremos a encontrar. Gracias, magistrado Ramírez Murcia, por haber estado con nosotros. No, estoy a la orden. Gracias a la teleaudiencia, gracias a Canal 33, a 8 en punto. Y siempre es decir que los temas tratados con detalle, a profundidad, ayudan mucho a clarificar. Creo que posiblemente el tiempo no ha sido lo suficiente, pero uno a veces quisiera explicar muchas cosas para que nos podamos entender y comprender lo que está pasando a nuestro alrededor en torno a un tema que es probidad, que detrás de ese tema es el tema del combate a la corrupción. Bendiciones a la ciudadanía, a la teleaudiencia y bendiciones a ti. Muy amable. Muy amable, magistrado. Gracias a usted por habernos acompañado. Ya sabe que en este espacio pues seguiremos discutiendo estos temas. Siempre bienvenido. Y a ustedes, amigos, buenas noches. Será hasta mañana. 8.